Hoy nos acompañan Gustavo Ich, ex secretario de Comunicación de la Asamblea con Guadalupe Llori y ex secretario de Comunicación de la Presidencia de Lenín Moreno, estratega y catedrático universitario. Ariana Tanca, politóloga e investigadora, directora del proyecto Escríbete y articulista del portal GK. Y completa este panel Esteban Ron, jurista y estratega en comunicación. Es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad SEC. Bienvenidos a Políticamente Correcto. La Asamblea está a pocos días de tomar una decisión sumamente delicada en torno a la continuidad del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y como todo lo que ocurre en esta defectuosa democracia, el proceso está marcado por el oportunismo, la sed de impunidad y la poca capacidad de nuestros políticos por plantear acuerdos abiertos y a largo plazo. En estos días, gobierno y oposición se dedican a contar votos. Una operación muy riesgosa para un presidente que no sabemos si debe confiarse de lo que le promete el Pleno. Claudia. La crisis que golpea al presidente Lasso se ha extendido por 4 meses en un polémico juicio político que está por concluir. Vale analizar sus 5 momentos clave. El primero comenzó el 18 de enero al crearse en la Asamblea la Comisión Ocasional por el caso Gran Padrino. La presidió Viviana Veloz, inspirándose en los audios filtrados por el medio La Posta. Fue un enredo jurídico que empezó por acusar al presidente por traición a la patria y comisión por omisión de delitos de cohecho, concusión y peculado. Ante la inconsistencia de esos cargos, Veloz y 58 legisladores formalizaron otra denuncia sobre 3 causales: concusión en la trama EMCO del caso Gran Padrino, concusión en la trama de Petroecuador y peculado en el caso Flopec Amazonas Tankers, un contrato firmado en 2018. El segundo momento se inicia en el Consejo de la Administración Legislativa, liderado por Virgilio Saquicela. El documento, con errores de fondo y forma, se corregía sobre la marcha. Así se envió el proyecto de juicio político a la Corte Constitucional. En esta instancia, presidida por Alí Lozada, se dio el momento más dramático. El 30 de marzo, 6 de 9 magistrados dieron el dictamen de admisibilidad, pero solo aceptaron una causal: presunto peculado en el caso Flopec Amazonas Tankers. Entonces, el juicio pasó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Fernando Villavicencio. Desde el 3 de abril, acusadores y gobierno exhibieron sus argumentos. La oposición tropezó por las debilidades de las pruebas. Por eso se elaboró un informe que no recomendaba el juicio político, que solo tuvo 4 de los 9 votos. El caso pasó al quinto momento, donde Viviana Veloz y Virgilio Saquicela crearon un proyecto de resolución, aprobado en el Pleno por 88 votos. Así continúa el juicio político bajo la causal de peculado en el caso Flopec, pero Fiscalización cuestiona su legalidad porque esta resolución inobserva el trabajo realizado. Así, esta semana arrancará la comparecencia de Lasso previo a la votación en un juicio que marcará la historia. Carlos, inicias el debate. Muchas gracias, Claudia, por estos primeros datos. Y empezamos el debate con Ariana Tanca. Bienvenida, doctora. ¿Usted cree que esta última resolución que impulsa el juicio político contra Lasso ha respetado el procedimiento legal? Creo que esta resolución en particular se encuentra en un limbo que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y si bien en la ley no se establece cómo superar este problema, es decir, qué pasa cuando no hay los votos suficientes para el juicio político del presidente, eso no sucede cuando está para el juicio político de los ministros, son 2 situaciones distintas. Porque se permite otro tipo de informe de minoría y todo lo demás. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que hizo el Pleno es pronunciarse sobre esta situación. Ahora, personalmente creo que este es un proceso muy importante para el país. No estamos votando al presidente del curso, estamos hablando de censurar o la posibilidad de censurar a un presidente. Por lo tanto, creo que el proceso tiene que ser lo más transparente y lo más apegado al debido proceso. Y creo que este limbo jurídico que se ha resuelto a través de la resolución va a crear un problema el día del juicio, porque sobre qué se va a defender el presidente y sobre qué se le va a acusar al presidente, qué pruebas finalmente están contenidas en la acusación y cuáles no. Entonces, ese día básicamente vamos a ver un debate sobre todo y nada al mismo tiempo. Y ahí, Esteban Ron, quiero hacer una pregunta sobre lo que ha reflexionado Ariana hace un momento. Es decir, ¿esa resolución puede ser la base del juicio político para el presidente, donde se incluyeron muchas otras cosas más? Incluso dicen algunas personas que han leído, los que han visto,
esa resolución va más allá del dictamen de la Corte Constitucional. Cuando vuelve a revolver, cuando revuelve nuevamente casos o hechos que se dieron en los casos de concusión de Petroecuador, de EMCO, que la Corte ya dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente una resolución que, porque tiene votos, debe someter al presidente de la República a una posible destitución. Carlos, gracias por la invitación de los compañeros que están acá. Yo creo que en ese sentido hay que hacer una interpretación integral de lo que establece el artículo 142 en su último inciso. De hecho, este artículo 142 es la respuesta histórica, porque recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tuvo ciertas modificaciones, al tema de los archivos inadecuados dentro de la Comisión de Fiscalización, justamente para que no se traben los procesos de fiscalización. Da la oportunidad a que el Pleno tome una decisión. Hasta ahí creo que se va encauzando el tema. Perfecto. Pero por otro eso está bien. Sí, pero por otro, sí, y además la Corte Constitucional, para ser específicos, en el párrafo 98 del dictamen de admisibilidad, establece que es un proceso de fiscalización. De hecho, dice claramente, es el máximo proceso de fiscalización que existe en el ambiente ecuatoriano. Por otro lado, ¿qué es lo que acontece respecto del informe? El informe, que en este caso se debatió en la comisión, que no tuvo ningún tipo de votación, porque recordemos que inclusive el debate fue cerrado por el presidente de la comisión, no causa efectos jurídicos, es decir, es inexistente. Ya. En ese sentido, Ariana hacía una reflexión totalmente adecuada. Sin embargo, el efecto jurídico del informe es la formación de la voluntad parlamentaria para llamar o no al presidente a juicio. ¿Por qué? El presidente de la República va a tener que presentar sus descargos sobre la base de la interpelación el día per se del juicio político. A ver, pero no, cuando empiece el juicio político, lo primero que vamos a ver en esta nueva etapa de juicio político es la presentación del presidente de la República. La interpelación. Sí, pero él llega y habla y dice todo lo que... No es que antes le van a plantear un marco de caso. De hecho, estimado Carlos, ¿qué es lo que pasa? Los dos interpelantes, las personas que se inscriban como interpelantes, le van a anunciar el por qué la carga de su responsabilidad o presunta responsabilidad, que tiene y que él ver con tendrá la que resolución. descargar, que tiene que ver con la resolución. Ya. Ahora, Ya. ¿qué se ha anunciado en la Asamblea? Que al presidente de la República le tienen que notificar con la resolución tomada con los 88 votos, pero además, a través de un requerimiento interno a la comisión, le van a hacer un expediente que recoja las actas de la comisión de fiscalización, cuáles fueron las voluntades votacionales, si se recogieron, a efectos de que él pueda realizar los descargos. Y finalmente, con esto cierro, el presidente de la República tuvo una representación en defensa técnica realizada por el doctor Neira. Entonces, también se entiende que hay un conocimiento de las pruebas actuadas en la comisión. Entonces, ¿usted no le ve problema a cómo Saquicela solucionó el limbo jurídico, este entrampamiento en la Comisión de Fiscalización esta semana? No le veo ningún problema. Bien, muy bien. Gustavo Ich, si hay los votos en la Asamblea, de esta manera Lasso será destituido entonces. Veamos, gracias por la invitación, Carlos. Y un gusto compartir este panel con los otros invitados. Hay un espacio para la negociación todavía, para la negociación política. Y eso es lo que se hace en la Asamblea, en este y en todos los países del mundo. En algunos con más transparencia, en algunos con un enfoque más orientado y mejor orientado hacia el bienestar de la ciudadanía, a las urgencias, a las expectativas, al cumplimiento de las ofertas de campaña de quienes en su momento eran los candidatos que llegaron a ganar una curul. Pero ocurre que en este momento el incumplimiento de todo este contexto, de todo este antecedente continuo en el país, recurrente en este país, ha generado mucho más que un limbo jurídico, mucho más que un limbo solamente político. Ha logrado, o los políticos de este país han logrado, a fuerza de mucho empeño, ponerle al país en una circunstancia en la que nunca antes estuvo. ¿Y eso qué significa? La de la más absoluta desconfianza y desapego de lo que ellos hagan o dejen de hacer. O sea, a la gente le da igual lo que está haciendo en la Asamblea. Más o menos. Pero entonces ahí Lasso está más complicado, porque si lo sacan no habrá quien lo defienda. Ni a los otros. Nosotros realizamos una investigación, tú la conoces, está en manos de todos los tomadores de decisión de este país, medios de comunicación, etcétera. Un equipo técnico peruano-ecuatoriano, no es la primera vez que trabajamos en ello. Nosotros no hacemos encuestas. A nosotros no nos interesa saber cuánta gente opina qué sobre algo. Lo que nos interesa es profundizar el por qué. ¿Cómo se llama esta encuesta? Es un estudio de opinión pública. Lo realizamos
esta vez a 1.500 personas, Guayaquil, Guayas, Pichincha, Manabí, ¿De qué Azuay. empresas IMASEM es una empresa peruana con más de 30 años de experiencia. Okay. O sea, no tiene nada que ver con las encuestadoras que normalmente estamos nosotros consumiendo. No, con todo el respeto que les tengo a algunos amigos que trabajan en ella, yo prefiero esto. Deme una cifra contundente para ir al siguiente bloque y seguir hablando de eso, a ver, Gustavo. 18.5% de respaldo o de credibilidad o de apoyo o de una visión positiva respecto a la gestión del presidente Lasso tendría la ciudadanía. Eso ilegitima, en otras palabras, su gestión, porque una cosa es legalmente ganó las elecciones, pero su gestión en estos 2 años, al parecer, fue por un lado absolutamente opuesto al de las expectativas ciudadanas. ¿Y de la Asamblea? En la Asamblea, pese a esto, le preguntamos a la gente, si usted fuese asambleísta, ¿votaría a favor o en contra de la destitución del presidente? 48% respondió que sí votaría a favor y 42%, si no me falla la memoria, dijo que no votaría a favor de la destitución del presidente. Ahí hay que preguntar por qué y preguntamos por qué. Y de eso podemos hablar luego de este corte comercial. Nos vamos a un primer corte y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más de este debate sobre el juicio político. ¿Lasso puede confiar en los votos? Seguimos en Políticamente Correcto. Gustavo Ich, entonces con las cifras que nos presenta, la gente sí quiere que Lasso se vaya a su casa. El 81% de la gente quiere que Lasso se vaya. ¿Ya? Pero no están dispuestos o no creerían que un proceso de muerte cruzada o de destitución por la Asamblea resolvería los problemas urgentes que tienen. Entonces, y los problemas urgentes que tienen la ciudadanía son seguridad y desempleo. Y han generado uno adicional que no tiene menor importancia, que es una suerte de nueva ola migratoria que está dándose en el país, que es a Vox Populi, en la que nosotros obtuvimos el dato, ya el 30% de ecuatorianos, no durante el gobierno de Lasso, sino durante algunos años atrás, ha salido ya del país para estudiar o para trabajar, pero ahora mismo, en el 48% de hogares, la pregunta fue, si usted pudiese elegir entre quedarse en este país o irse a otro, se iría. Dijeron, a la primera oportunidad que tenga me voy. ¿Eso tiene que ver con qué? Con el efecto que generaron los políticos durante todo este tiempo, porque es un efecto acumulado, no son solamente 2 años de gestión de Lasso. El relato político es que Lasso no sirve de presidente y que hay que sacarlo. Ese es el relato. De la oposición. De la oposición, que se ha colado y se ha posicionado mucho más que el argumento o la narrativa ejercida por el gobierno. Sí, una de las cosas que le ha caracterizado a este régimen durante estos años podemos mencionar es la mala comunicación. Pero yo que estuve en la presidencia de la República y estuve en la Asamblea, entiendo que eso puede ocurrir por las dificultades que existen al tratar de negociar lo innegociable. Pero entonces, Gustavo, con esta primera reflexión, lo que resuelva la Asamblea, como resuelva, de la manera que lo haga, jurídica o de forma política, atropellada o no, no va a causar ningún efecto en la ciudadanía. O sea, se va a Lasso mañana, no pasa nada, se queda la Asamblea se queda como está, no pasa nada. Es decir, termina ganando la partida de la Asamblea. Esa es una pregunta tremendamente interesante e importante para las consecuencias que podría tener esto. Preguntamos a la ciudadanía, ¿qué haría en el caso de que la Asamblea destituya a Lasso? Más del 60% de gente respondió que no estaría de acuerdo, o estaría de acuerdo, y le preguntamos, ¿y saldría a defenderlo? A Lasso, sí. ¿Esa oposición a la resolución de la Asamblea significa que lo van a defender? No. ¿Harían algo al respecto? La respuesta fue no. Y al contrario, ¿y si es el presidente el que desconoce la decisión de la Asamblea? Preguntamos lo mismo. ¿Defenderían? ¿Habría movilización? ¿Haría algo para defender la decisión de la Asamblea? Las asambleístas son supuestamente los representantes de todos. Y la respuesta fue la misma. No, absolutamente no. O sea, la población no se jugaría ni por la Asamblea ni por las... Al punto en el que está. Sin embargo, es un error, discúlpame, con esto termino, sin embargo, es un error creer que aquí no va a pasar nada. Y ese es un error de concepción política. Hablamos más adelante de eso. Ariana Tanque, entonces, ¿cómo puede el gobierno enfrentar
un escenario de gobernabilidad cuando tiene que reunir 46 votos para que le defiendan con este marco de no vigilancia social, se podría decir? Realmente es una situación bastante complicada y hilando con la idea que mencionaba Gustavo, tenemos que entender que la censura de un presidente, sea cual sea la vía, que la salida anticipada de un presidente, no va a resolver los problemas del país, porque los problemas del país son estructurales, no son coyunturales. Entonces lo que se está intentando abordar ahorita es una crisis política coyuntural, en el que está un gobierno debilitado y una asamblea sin credibilidad, y que básicamente los votos están cotizando día a día. Hay dos termómetros importantes para mí, la última votación de la resolución, que tuvo 88 votos, y uno podría decir, faltan 4, o me quedo con 4 o se va con 4. Pero tenemos que tener en cuenta que faltaron 22 personas. Y ahora vienen también cómo se van a designar las nuevas autoridades de la Asamblea. Que se realizará ya en las próximas horas. Exacto. Entonces, esto también nos va a dar un termómetro de cómo se están conformando las mayorías en la Asamblea. Si es que se están conformando mayorías en la Asamblea, esto de cara al juicio político, y ahí, mi opinión, creo que también los votos se van a seguir cotizando, porque hay una mayoría claramente que quiere que continúe el presidente actual y otra que no. Entonces, creo que no vamos a saber qué va a pasar hasta el momento de la votación, sobre todo que no se puede cantar victoria de que hay 88 votos por la resolución en cuanto a me salvé o en cuanto se va a ir. Porque, nuevamente, faltaron 22 personas y estos dos termómetros políticos son importantes de leer. Perfecto. Esteban Ron, la Corte Constitucional mal que bien nos metió en este problema al dar su dictamen y que ha recibido muchísimas críticas, sobre todo por el contexto político que está detrás de eso. Este no es un país con una institucionalidad formada como para decir se llevará en estricto apego al derecho el juicio político. Entonces yo digo, en este momento la Corte debería vigilar cada uno de los pasos que da gobierno y asamblea para garantizar al país un desenlace jurídico respetable al menos. Sí, de hecho, Carlos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece el proceso de verificación de resoluciones. Pero sentencias. Posterior. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. De hecho, si tenemos un caso análogo como el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ellos iniciaron el proceso de verificación de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Te digo una cosa, en el medio ambiente político hay voces que dicen que la Corte Constitucional ya ha activado el proceso de verificación. Pero ¿qué es lo que sucede? La Corte Constitucional tiene que vigilar el cumplimiento del dictamen de admisibilidad sobre la base de las obligaciones que se determinaron en el propio dictamen. ¿Cuáles son estas tres obligaciones a las que podemos hacer referencia? La primera es la prolijidad y rigurosidad. ¿A qué se refería esto y qué dice el dictamen de la Corte Constitucional? Que los asambleístas, al estar en el máximo ejemplo de fiscalización, deben cumplir una garantía transversal de rigurosidad. Ya, pero y si eso, lo que mucha gente se pregunta es que eso se va a dar después de que voten la censura. Y en el caso de que se destituya al presidente, ¿cómo la Corte evalúa si se le destituyó bien o se le destituyó mal? Vamos con las siguientes dos obligaciones y con eso contesto tu pregunta. El tema de la segunda obligación es la responsabilidad que tienen los asambleístas respecto de cómo manejar el juicio político, y la tercera, que es sumamente importante, Carlos, porque dispone, y es clarísima la Corte Constitucional, dispone que la Asamblea Nacional tiene que hacer el juzgamiento del presidente Lasso sobre la base del peculado. Si es que se sale de este espectro y lo juzga por concusión, por cohecho, por cualquier otro tipo de infracción penal tipificada en el COIP o en la Constitución especificada, la Corte Constitucional puede actuar. Obviamente el timing de la Corte Constitucional no está determinado. De hecho, la Corte Constitucional activa este proceso a petición de parte o de oficio con una resolución del Pleno. Podría darse en cualquier momento, como decía Ariana, hasta el momento inclusive de la votación, ¿sí? Pero no creo que esté activado. Te digo una cosa, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las actuaciones jurisdiccionales que toma en este caso la Corte Constitucional a efectos de realizar esta verificación? ¿Solicitar información? No lo ha hecho. ¿Llamar a audiencias? Tampoco. ¿Y peritajes? Tampoco. Entonces la Corte Constitucional creo que se está desapegando de este proceso de verificación, pero también tiene una corresponsabilidad al haber emitido el dictamen. ¿Quién le juzga a la Corte Constitucional? O sea, yo lo que estoy viendo es que hay una irresponsabilidad en la Corte Constitucional, entonces. Es que lamentablemente no sabemos si está activado el proceso de verificación. Ahora, por ejemplo, ¿usted leyó la resolución que se aprobó esta semana en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, ¿y usted esa resolución le motiva a pensar que la Corte sí debería revisarla? ¿Se están saliendo del marco del dictamen o no? La resolución... La de Veloz y la de Virgilio, la de 88 votos. Sí, la de 88 votos. Se establece el llamamiento
al presidente de la República al juicio político sobre la base del peculado. Ya. Ya. En ese sentido, eso es lo único que puede revisar la Corte Constitucional, lo están haciendo. Ahora, o sea, sí se está aplicando la sí se está resolución aplicando de manera el tema estricta. del peculado. Ya. Eso es importante. Sí, ¿Ya? solo en el tema del peculado. Ahora, como te decía previamente, Carlos, el tema de la garantía de la motivación, que es transversal, de cómo se actuaron las pruebas, el debido proceso parlamentario y demás, podría entrar a revisar, porque ya te decía que la Corte Constitucional estableció 2 parámetros, que era el tema de la prolijidad y rigurosidad y la responsabilidad de los asambleístas. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos de los partidos políticos y sus intereses en medio del juicio contra el presidente Guillermo Lasso. No se desconecte de Políticamente Correcto. La oposición y el oficialismo coinciden en que los 88 votos que permitieron que el juicio político contra el presidente Lasso prosiguiera en la Asamblea no son garantía de nada. Por lo tanto, para decidir sobre su destitución, la aritmética se vuelve mucho más compleja. Repasemos estos 5 frentes. 1. El correísmo. El triunfo de las elecciones de febrero consolidó al bloque de la Revolución Ciudadana. Tienen 47 votos. Es decir, la mitad de los necesarios para destituir a Lasso y permitir la sucesión del vicepresidente Alfredo Borrero. Confiados de su fuerza electoral, han retado a Lasso a llamar a la muerte cruzada. 2. Los socialcristianos. Es el partido más golpeado. Lasso rompió su acuerdo con Nebot en mayo del 2021 y no cogobernaron. El PSC ha perdido 4 legisladores en 3 semanas. Le quedan 12 asambleístas. Solo les conviene la salida de Lasso y la llegada de Borrero. Como ya perdieron la alcaldía de Guayaquil, si hay muerte cruzada, pueden perder toda la presencia política. 3. Pachacutic. El sector que lideran Leonidas Issa y la CONAIE quieren la caída del presidente. Pero el ala de Marlon Sandy y los cuadros mestizos dicen que la destitución sería un peligroso trofeo para el correísmo. De los 23 legisladores, 12 podrían ir por la censura y 11 por la abstención. Con Alfredo Borrero de presidente, no está claro si a Pachacutic le conviene políticamente bajar su tradicional beligerancia y garantizar gobernabilidad. Pachacutic rechaza la muerte cruzada porque perderían espacio legislativo. Incluso Issa habla de movilizaciones. 4. La izquierda democrática. Llegaron por el arrastre de Javier Hervás, pero eso ya no existe. La bancada de 15 legisladores podrían dividirse hasta en 3 fracciones. A diferencia del PSC, la ID ha colaborado con Lasso, por eso ha sido la menos entusiasta con el juicio político. Si hay destitución, el nivel de cooperación con Alfredo Borrero es un escenario posible, pero todo el bloque sabe que la muerte cruzada los enterraría políticamente. 5. Los independientes. 12 de ellos están desde 2021 con el régimen en la bancada del Acuerdo Nacional. Y de los otros 16, 8 apoyarían a Lasso, entre ellos Fernando Villavicencio y los 4 disidentes del PSC. Si Borrero asume, su nivel de colaboración a cambio de la cuota política es muy probable, pero la muerte cruzada acabaría totalmente con su presencia y su espacio de poder. Este escenario de incentivos y riesgo político favorece al presidente de la República o lo deja al borde de una peligrosa emboscada. Carlos, sigues con el debate. Bien, gracias. Aquí hay un primer escenario. Solo para concluir una parte, Esteban Ron, entonces, ¿el presidente podría en este momento pedir a la Corte Constitucional que acompañe el proceso? ¿Es posible? De hecho, Carlos ya lo pidió. O sea, sería bueno que la Corte entonces se pronuncie públicamente y decir, ¿lo vamos a hacer Eso es o lo no? importante, Carlos. Eso es trascendental lo que tú señalas. Al no tener una certeza de lo que está haciendo la Corte Constitucional a través de un pronunciamiento público, porque te decía, es una resolución de pleno, debería generarse ese ambiente de certeza alrededor de lo que La está Corte debería haciendo. salir a la ciudadanía y decir, vamos a vigilar De este acuerdo, proceso. Ya. de acuerdo. Ahora sí, vamos al tema. ¿Debe confiarse el Lasso de No, tener bajo los ni- 49 votos? Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. De lo que nosotros podemos ver con el acertado reportaje que ha hecho la producción, es que lo único fijo que existe en este momento son
los 47 más 1 de UNES, los 12 del Partido Social Cristiano, que estarían también tambaleándose, porque ojo, si el Partido Social Cristiano pierde 2 asambleístas más o 3, corren el riesgo de no ser bancada y quedarse sin representación Ya no en puede las ser autoridades. bancada porque son 12. Sí, de hecho, No. y ya no podría acceder a la representación de las presidencias o vicepresidencias. Entonces, está en ese riesgo bastante complejo. Y por otro lado, la izquierda democrática no sabemos para qué lado pliega y Pachacutic tampoco. De hecho, estamos viendo cómo, en este caso, el presidente, no sé, interino o encargado, Churuchumbi, ha dicho que los 12 van a votar de manera fija, pero además está tratando de hacer evaluaciones e inclusive sanciones de las personas que no asistieron el día de la votación. Entonces, empezar con este juego aritmético, especular en este momento, bastante complejo. Bien, entonces, Gustavo, ¿es posible confiar en 11 votos de Pachacutic? Usted que les conoce, usted que trabajó con ellos en un momento tan complicado. Digamos que trabajé cerca de ellos, pero no con ellos. No con ellos, Sí. cerca de ellos. Okay. Muy difícil, en todos, en cualquiera de los integrantes. Para la oposición y para Lazo. En cualquiera de los dos casos. Si en tiempos del Yuro Córdoba se podía freír granizo, en estos tiempos, recordémoslo, roben, pero roben bien. Va a ser una frase malhadada que va a trascender durante muchísimo tiempo, lamentablemente, porque lo que se negocia no solamente el poder político, se negocian muchas otras cosas. Ahora mismo, miren, ayer se anunció la firma de un acuerdo comercial con la China, a sabiendas de que el año anterior, en noviembre, nosotros mismos realizamos una investigación y el 77% de la gente decía que ese convenio, los términos de ese convenio deben ser conocidos por todo el mundo, por la prensa, por los ciudadanos, por los actores, etc. Hoy subió al 90%, signo de la enorme desconfianza que existe alrededor de la palabra y de la gestión del régimen respecto a las decisiones que toma. Lo que está ocurriendo en la Asamblea en este momento es muy complicado, como decían, aritméticamente establecer o especular alrededor de ello. Y creo que el gobierno tiene también espacio para negociar. Hay un grupo que se llaman los mestizos dentro de la bancada de Pachacutic. Ellos podrían escapar un poco de las presiones de la CONAIE, de la dirección de Churuchumbi. ¿Es muy difícil eso? Es difícil porque es un partido político muy orgánico. Y quizás de los más disciplinados. Sí, tienen una cultura política distinta a la de los mestizos. Lo piensan 2 veces antes de hacer las jugadas que los mestizos suelen hacer a lo largo de la historia en todos los legislativos. Pero no es imposible, porque, insisto, todo lo que se puede estar negociando puede perjudicar a unos y favorecer a otros, tanto en lo político cuanto en otros escenarios. Ya, pero la muerte cruzada siempre es una complicación para el gobierno. Por supuesto, es la pérdida, la Asamblea, es la pérdida de poder, es el desconocimiento real del poder que podrían seguir manteniendo y a través del cual han operado, han chantajeado, han presionado a los distintos presidentes. ¿Qué tipo de bancadas tiene la Asamblea? De lo que usted pudo ver de cerca, Gustavo, es decir, Pachacutic es un desorden absoluto, la izquierda democrática, los socialcristianos. Desde mi perspectiva muy personal, y que me disculpen a quienes conocí en aquella época, que no fue muy larga, porque es ingobernable, comunicacionalmente ahí no hay nada que se pueda hacer para mejorar esa imagen permanentemente, porque es la Asamblea es el rostro de la política de un país, es muy complicado. La bancada, o sea, tienen que negociar uno por uno. Sí, y como decían, el día de la votación cambian las cosas. ¿Pueden cambiar ellos automáticamente? Una llamada telefónica cambia la votación. Lo atestigué. Y es posible. ¿Cuándo lo atestiguó usted? No lo puedo decir. Okay. Ya. La bancada que yo creo es la más orgánica, la más organizada, la de mejor discurso, la de mejores exposiciones, pese a que cuando el presidente cometió el inexplicable error, no sé quién le convenció en mayo, cuando recién asumió el cargo, de que aparte de pelearse con Correa, tenía que pelearse con la Asamblea. Entró a la Asamblea, maltrató a la Asamblea, pese a no tener mayoría en ninguno de esos bloques, a no tener ningún operador de peso dentro de esos bloques, a no tener operadores en territorio. Desarrolló una campaña de desprestigio adicional contra la Asamblea. Es UNES.
Ellos votaron, curiosamente, un día a favor de... no votaron a favor. Los impuestos. Dejaron que pase por el Ministerio de la Ley, Bien. cosa curiosísima. Perfecto. Ariana, entonces, dependiendo de quién sea designado presidente de la Asamblea este día, este domingo, sabremos si es que